Bueno, el tema hoy es bautismo, el bautismo del Espíritu Santo. Parte del taller que decía mi hermano Daniel Camilo, no pudimos ayer estar, pero este tema es un poco amplio, entonces voy a dar una parte hoy y el otro jueves ya seguimos con los dones del Espíritu Santo. Pero vamos a hablar hoy solo del bautismo del Espíritu Santo. Y en Hechos 1, dice la Biblia, en el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido, a quienes también después de haber padecido se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Y estando juntos les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo: oísteis de mí, porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Entonces, en estos versos, hermanos, vemos que Jesús se está despidiendo de los suyos. Y Lucas narra entonces eso, diciendo, hablando del primer tratado, lo que Jesús hizo y enseñó, hasta que fue recibido arriba. Hechos, lo que Jesús siguió haciendo a través del Espíritu Santo en la iglesia. Entonces, aquí vemos que, como para recordar, Jesús cuando resucitó, se les apareció a sus discípulos y se les desaparecía 40 días. No es que estuvo 40 días ahí, se aparecía, se desaparecía. Estaba en un estado de glorificación y podía hacer eso durante 40 días. Luego él asciende, como dice el verso 9, y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, Jesús fue alzado y le recibió una nube que lo ocultó de sus ojos. Entonces se presentó vivo con pruebas indubitables. Pruebas indubitables son pruebas que quitan toda duda, porque si Jesús se hubiera aparecido solo una vez, pudiera ser que no, eso fue una visión, no era Jesús, era otro, quién sabe qué sería. Pero apareciéndosele a varias gentes y durante varios días, 40 días, son pruebas indubitables. Alguien puede decir, bueno, quizás estabas enfermo, quizás tenías la fiebre alta. No, pero 40 días de fiebre, eso es otra cosa. Entonces, a eso se refiere pruebas indubitables, que no tienen ninguna duda. Ahora, nosotros no hemos visto a Jesús, o alguien ha visto a Jesús. A Jesús Sepúlveda, del que vende la bodega, a ese sí lo vemos. Pero al Señor Jesús no lo hemos visto, porque si lo vemos, pues nos iríamos con Él. Entonces, el verso 4, Jesús les da una orden. Mires, quédense en Jerusalén, no se vayan de Jerusalén, esperen la promesa del Padre. Entonces, ¿qué es el bautismo del Espíritu Santo? A veces decimos es un corrientazo, ¿sí? Uno siente una corriente, uno siente un calor, eso es una experiencia, pero uno no puede decir que el bautismo del Espíritu Santo es un corrientazo. El bautismo del Espíritu Santo es la promesa que Dios hizo en términos bíblicos. ¿Qué es el bautismo del Espíritu Santo? Es la promesa del derramamiento del Espíritu. Es lo que Dios prometió. Como dice aquí desde el Antiguo Testamento, en las notas, vemos promesas de Dios con relación a un derramamiento del Espíritu Santo sobre la humanidad en los últimos días. O sea, desde el Antiguo Testamento Dios hizo promesa. Ahora, hay promesa de salvación, la hizo Jesús.
Promesa de sanidad en Jesucristo. Promesa de que Él iba a venir, ya vino y nació en Belén de Judea. Promesa del Espíritu Santo, no había venido hasta Hechos. El libro de Hechos no había venido, entonces es historia, vamos a considerarla. Un derramamiento del Espíritu Santo en los últimos días. Los últimos días comenzaron con la venida de Jesús. Llevamos 2000 años, pero todavía estos son los últimos días, ¿sí? A veces decimos, estamos en los últimos días, sí, desde Pablo. Desde que vino Jesús son los últimos días. Pero quizá podemos decir, estamos en los últimos minutos. Bueno, ya es un poco, ya entiendo lo que tú quieres decir. Pero por lo que está pasando, decir que estamos en los últimos días, pues no es cierto, porque los últimos días están, desde que Jesús vino, comenzaron los últimos días. En Joel capítulo 2, 28, Dios hizo promesas entonces del derramamiento de su Espíritu. Su Espíritu en el Antiguo Testamento visitaba a una persona, sí, con unción, la visitaba y esa persona hacía. Por ejemplo, Moisés, ¿verdad? Sansón, venía el Espíritu de Dios y Sansón era capaz de matar a un león. Era capaz de levantar las puertas de una ciudad y llevárselas en el hombro y ponerlas en un monte por allá. O sea, eso era una cosa sobrenatural. El Espíritu Santo de Dios los visitaba, hacían la tarea y ya. No reposaba en ellos, porque la redención no se había hecho, todo a su tiempo. Dios es un Dios de orden. En Joel 2, verso 28, dice: después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne. ¿Y qué reacción o qué resultados van a haber? Y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas. Vuestros ancianos soñarán sueños. Vuestros jóvenes verán visiones. También sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días, en estos días que estamos viviendo. Ya el verso 30 es la gran tribulación. Prodigios en el cielo, sangre, fuego, columnas de humo. El sol se convertirá en tinieblas. Bueno, eso ya es otro tema. Entonces Dios prometió, sobre todo por el profeta Joel, que derramaría de su espíritu. Dios es espíritu, Dios iba a derramar de él, de su espíritu, sobre toda carne. También vámonos para Ezequiel, profeta Ezequiel 11. Bueno, hay muchos textos en los Salmos y en los profetas sobre el derramamiento del Espíritu. Ezequiel 11, 19. Verso 19. Y les daré un corazón y un espíritu nuevo pondré dentro de ellos, y quitaré el corazón de piedra de en medio de su carne, y les daré un corazón de carne. Pero el verso 19, daré un corazón y un espíritu nuevo. ¿Cuál espíritu si tenemos todo un espíritu? Todo ser humano tiene un espíritu. Bueno, el espíritu, una promesa, el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo. Ezequiel 36, 26. Podemos leer también ahí. Dice, verso 25, esparciré sobre vosotros agua limpia, seréis limpiados de todas vuestras inmundicias, y de todos vuestros ídolos os limpiaré. ¿Cuál será esa agua limpia? No es el agua del bautismo, es su palabra. Vosotros estáis limpios por la palabra limpia. La palabra limpia. Bien, verso 26. Os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón
de piedra, os daré un corazón de carne. Lo mismo que leímos ahorita en el 11. Y el 27. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Entonces aquí hay énfasis en que sí va a haber salvación a través de Jesús, el Mesías, el Cristo, pero que también iba a haber una obra del Espíritu Santo. Nos iba a capacitar. Entonces, este primer punto que estamos viendo es la promesa del derramamiento del Espíritu Santo. Una promesa, todavía estamos en la promesa. Dios prometió, sí, a través de Joel, a través de David, a través de Ezequiel, a través de Isaías, también hay textos. Venid a mí los sedientos, Isaías 55. Bueno, promesas, promesas. Después, en el Nuevo Testamento, Juan el Bautista, en el Nuevo Testamento de nuestra Biblia, Juan el Bautista profetizó en Mateo 3. Claro, si Juan el Bautista era un profeta, fue el último profeta. Él no solo bautizó a Jesús, pero él era un profeta. Jesús dijo, y más que profeta. Él fue el más grande. De los nacidos de mujer no hubo mayor que Juan el Bautista. Bien. Mateo 3:11, porque la gente le preguntaba a Juan, mira, ¿tú eres el Cristo? Y decía, no. ¿Tú eres el que habías de venir? No, tampoco. ¿Tú eres Elías? No. ¿Tú quién eres? Yo soy la voz que habla en el desierto. Entonces el verso 11 dice, yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento. Ese es un tema. Agua para arrepentimiento. Correcto, él lo hizo. Pero no es el tema hoy. Dice, pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. O sea que ya Juan dijo, eso que el derramamiento del Espíritu Santo que hablaron los profetas ya no es cuestión de años o cuestión de décadas o de siglos. No, este Jesús que yo bauticé, no lo digo, pero yo añado, Él es el que bautizará en Espíritu Santo y fuego. El fuego es la prueba. Entonces, estamos hablando del primer punto, ¿verdad? La promesa del Espíritu Santo. De la misma manera, cuando Jesús se manifestó después de resucitar, confirmó la promesa y ordenó a sus discípulos que no se fueran a evangelizar el mundo sin que antes fueran llenos del Espíritu Santo. Lo leímos en Hechos, bueno, no lo leímos hasta el 4, pero Hechos 1:8 todos lo sabemos, ¿verdad? Pero recibiréis poder. ¿Cuándo? El Espíritu Santo. Recibiréis poder. Por eso Jesús le dijo, quédense aquí hasta que reciban poder. Lucas 24:49 también dijo, he aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre. Bueno, entonces, ¿quién la envía? El Padre la envía. Aquí dice que Jesús dice la envía. Es que es el mismo. Son distintas manifestaciones, no distintas personas. No podemos pensar que el Padre está por allá hablando con el Hijo por acá, con el Espíritu Santo por otro lado, porque Dios es uno. Por eso la promesa del Padre, lo prometió el Padre. Y Jesús dijo, yo le enviaré. Bueno, ¿y Jesús qué se cree? Bueno, es que Jesús es el Padre. El Padre se refiere a su naturaleza divina, a la divinidad. Este es otro tema, pero es importante que repasemos. Bien. He aquí yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. Entonces, primer punto, la promesa del derramamiento del Espíritu. La promesa del derramamiento. Lo anunciaron los profetas, lo anunció Juan el Bautista, pues lo anunció Jesús.
Aunque Jesús es el que bautiza, pues Jesús también lo anunció, como vamos a ver ahorita. Bien, ese es el primer punto. Y el segundo punto es el cumplimiento de la promesa. Gracias. El cumplimiento de la promesa. ¿Cuándo fue eso? Ahí nos vamos para Hechos 2. Cuando llegó el día de Pentecostés, todos estaban unánimes, juntos. Ahí está el cumplimiento de la promesa. De repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, un viento huracanado. ¿Sabe que estaba leyendo esta semana? Nosotros, hermanos, no hay un huracán tan fuerte como el huracán que vio Elías. Porque dice que Elías, cuando entró a la cueva, había un viento tan fuerte que rompía las rocas. O sea, un huracán sí puede con una casa y levantarle el techo. Pero una roca, digo, ¿cómo sería ese viento que sintió Elías? Tan fuerte que rompía las rocas de la cueva donde estaba este profeta. Entonces, bien, un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo. Y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Mire cómo la Biblia detalla, porque claro, el cumplimiento de la promesa en Jerusalén, en el aposento alto, estaban sentados, no estaban de pie ni arrodillados, estaban sentados, dice ahí. Habían como 120. Entonces, bien los detalles, la Biblia dice bien el cumplimiento de esa promesa. Lo que Dios prometió ahí ese día de Pentecostés, que es un día muy celebrado en Israel. Y aún aquí algunas iglesias cristianas celebran Pentecostés como en memoria de lo que pasó hace 2000 años y en memoria de que ese fue el día que Dios le dio la ley a Moisés en el monte Sinaí. Entonces era un día es como decía un 4 de julio en Estados Unidos. Para los judíos el Pentecostés era bien importante. Entonces ese mismo día, Pentecostés, que estaba llena Jerusalén con los peregrinos que habían venido de todas partes, estaban juntos ellos, estaban en el aposento alto y ahí vino el Espíritu Santo. ¿Y qué pasó con ellos? Todos fueron llenos y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Entonces es importante el cumplimiento de la promesa. Pentecostés, 10 días después que Jesús se fue. Por eso Jesús dijo dentro de no muchos días. O sea, dentro de pocos días, yo diría. Pero así está escrito esto, la traducción. Entonces Jesús estuvo con sus discípulos desde que resucitó 40 días, apareciéndoseles y desapareciéndoseles. Después a los 40 días se fue para el cielo, subió en la nube y faltaba entonces 10 días hasta Pentecostés. Entonces los apóstoles y todos, había mujeres también ahí, se quedaron en el aposento alto 10 días esperando. Dios dijo que Él iba a mandar el Espíritu Santo y ellos se quedaron ahí esperando y esperando y esperando hasta que llegó y se cumplió. Cumplida está la promesa. ¿Por qué? ¿Por qué vino y no antes? Porque Dios es un Dios de orden. Porque para que viniera el Espíritu Santo, ahora vámonos para Juan capítulo 7. Nadie recibió el Espíritu Santo hasta Pentecostés. Nadie. Y el que diga eso es una mentira, es un ignorante. Y no sabe lo que dice, porque imagínense, en Juan 7:37
En el último y gran día de la fiesta, esta es otra fiesta, esta no es Pentecostés, esta es la fiesta de las cabañas, Sukkot, la fiesta del tabernáculo. En el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie, alzó la voz diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Por eso yo ahorita hice referencia a Isaías 55, a todos los sedientos, venid a las aguas. Los que no tienen dinero, venid a comprar vino y leche. Si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Verso 38, el que en mí cree, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. De su estómago, dice otra traducción. Esto dijo, como podríamos decir, ¿de qué está hablando Jesús? Esto dijo los ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en Él. Futuro. Pues aún no había venido el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque Jesús no había sido aún glorificado. Este texto, hermanos, y vamos a Juan 20, 21. Juan 20, 21. Porque algunos piensan que, vamos a leerlo y después explicamos. Bueno, aquí en Juan 20, cuando Jesús se les aparece, desde el 19. Gracias. Cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, o sea, el domingo, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo de los judíos, Jesús vino y puesto en medio les dijo: paz a vosotros. Cuando les hubo dicho esto, les mostró las manos y el costado, ¿verdad? Las manos clavadas y el costado atravesado. Y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Si este es el mismo, esto no es un fantasma, este es. Entonces Jesús le dijo otra vez: paz a vosotros. Como me envió el Padre, así también yo os envío. Y habiendo dicho esto, ¿qué hizo Jesús? Sopló y les dijo: recibid el Espíritu Santo. Algunos hermanos piensan que ahí recibieron el Espíritu Santo, que Jesús sopló y dijo: recibid el Espíritu Santo. Pero en este momento Jesús no había sido glorificado. O sea, seguramente los discípulos sintieron algo, ¿verdad? Un refrescamiento. Jesús estaba soplando su espíritu. Pero Jesús aquí en Juan 20 más bien está dando un mandamiento. Sopló, recibí el Espíritu Santo. En otras palabras, como diciéndole: el Espíritu Santo que van a recibir es mi espíritu que le estoy soplando ahora. Para los que piensan que el Espíritu Santo es otra persona. Si el Espíritu Santo es otra persona distinta a Jesús, Jesús no le quedó bien soplar. Jesús no le quedó bien decir: venga a mí y beba, porque eso le correspondía a otra persona. Pero el que Jesús dijera eso es porque Él es el mismo, solo que se usa distinta terminología que hermosea el texto sagrado, que hermosea la revelación divina. Entonces, sí, porque yo escuché una vez, ahorita, un pastor que dijo eso, que ahí fue que recibieron el Espíritu Santo. Recibí el Espíritu Santo. Que Jesús no estaba jugando, y Jesús cuando dijo sopló era porque sopló. Bueno, sí, Jesús no estaba jugando, pero eso no indica que ellos recibieron el Espíritu Santo, porque no hablaron en lengua, no pasó nada ahí. Fue una orden y Jesús todavía no había sido glorificado, no había subido al cielo. Todo a su tiempo. Amén. Bien, entonces, el cumplimiento de la promesa. Después fue en Pentecostés, en Jerusalén, en los primeros 120 que estaban ahí orando en el aposento alto. Y volvemos a Hechos capítulo 1, capítulo 2. Entonces, cuando
se cumple la promesa. Por eso, para recibir el Espíritu Santo, póngale atención a esto. Es una promesa. Usted no tiene que orar, que ayunar, que portarse bien. O sea, uno lo hace porque es cristiano. Pero es que es una promesa de Dios. Yo solo tengo que recibirla. Al que cree, todo le es posible. Entonces, ¿por qué a veces no se recibe? Porque no, es que mi vida cristiana no está a la altura. Nunca va a estar a la altura. Es que no me he consagrado lo suficiente. Nunca nos vamos a consagrar lo suficiente. Siempre va a haber algo mejor que hay que hacer. Entonces es por la fe heredan las promesas. Dios prometió salvación. Recibí a Cristo, me arrepentí, me bautizaron, soy salvo. Ya lo creo. Pero el bautismo del Espíritu Santo, como es algo ya que es algo sobrenatural que nos hace hablar en lenguas y es un milagro, ahí es donde a veces da miedo. ¿Será que soy yo el que estoy hablando en lenguas? Pero es como cuando alguien dice, mira, eso tendrá electricidad. Dice, no hay aquí cables, ahí hay que poner el dedo. Pero esa electricidad es de 110, no es de 220. Entonces, ¿qué nos toca hacerlo? Bueno, nos toca. Hoy sí, nos atrevimos a hacerlo y supimos que hay electricidad. Así también, Señor, tú prometiste el Espíritu Santo y ya desde Pentecostés ya eso vino. Así que yo estoy aquí. Y uno comienza a alabar a Dios, a glorificarlo, y ríos de agua viva fluyen. Por eso el bautismo del Espíritu Santo es algo fácil, no es algo complicado, porque Dios no es un Dios complicado. Nosotros somos los que complicamos todas las cosas como buenos humanos y terrenales que somos. Entonces, el punto 2 que estamos viendo, la promesa se cumplió desde Pentecostés. En Hechos 2, ahí está. Hablando en lengua. Ahora, el verso 16, cuando la gente escucha ese ruido, esa algarabía, y van allá y dicen, ¿qué es lo que está pasando? No, es que esta gente está borracha. Entonces, Pedro dice, no, estos no están borrachos como ustedes suponen, puesto que es la hora tercera del día. Esto es lo dicho por el profeta Joel. En los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, lo mismo que leímos en Joel. Vuestros jóvenes verán visiones, vuestros ancianos soñarán sueños, sobre mis siervos, sobre mis siervas. En aquellos días derramaré de mi espíritu y profetizarán. Entonces, Pedro les dice, esto es la promesa cumplida aquí delante de todos nosotros. Y para pasar al último punto, Hechos 2:38, Pedro les dijo, Pedro predicó, Hechos 2, la gente, los judíos piadosos se conmovieron y le dijeron, bueno, ¿qué tenemos que hacer? Matamos al Cristo, no sabíamos, ¿qué podemos hacer? Entonces Pedro le dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados. Y, aquí está, y recibiréis el regalo, el don del Espíritu Santo. Porque para ustedes es la promesa. Para vuestros hijos es la promesa. Para todos los que están lejos es la promesa. Para cuantos el Señor nuestro Dios llamare es la promesa. Y nosotros somos los que estamos lejos. Imagínense el primer siglo, nosotros estamos en el siglo XXI. Estamos lejos, pero Dios nos llamó y la promesa era para ellos, para el siglo II, para el siglo IV, para el siglo X. Y si el mundo sigue, la vida sigue para el siglo XXII, aunque no creemos que como están las cosas, el Señor viene pronto.
Entonces es el cumplimiento de la promesa, literal, históricamente y lo principal, personalmente. Personalmente. Viene el Espíritu Santo y hablarán en lenguas. Por eso yo he dicho, cuando no te dé miedo hablar en lenguas. Porque si tú estás buscando a Dios, no vas a hablar lenguas del diablo, no vas a hablar cosas raras. Pues el que está haciendo cosas malas, pues seguramente. Pero a veces hay miedo, hay temor. Bueno, estoy hablando con los pentecostales. Porque hay otras iglesias cristianas que no creen en esto, que creen que pasó en Jerusalén y eso era para esa época, para esa gente. Y punto. Que ahora cuando uno se convierte el Espíritu viene y ya uno tiene el Espíritu Santo. Bueno, sí, el Espíritu Santo hace la obra en uno, pero el bautismo, que es el tema hoy, es una experiencia que Dios prometió, no para ciertas denominaciones, para todo el que Dios llamare. Por eso hay iglesias que no son pentecostales, ni tienen ese título, y reciben el Espíritu Santo. Bueno, Dios lo prometió y Dios rompe los límites de las ¿cómo se llama? Denominaciones, de las organizaciones. Entonces, hermano, el punto 2, la promesa se cumplió históricamente en Jerusalén, pero también personalmente se cumplió en mí. Y concluimos esta hora la experiencia del bautismo en el Espíritu Santo. El bautismo en el Espíritu Santo es una experiencia del nuevo nacimiento. Es el paquete completo, el nuevo nacimiento, nacer de la palabra. Nos arrepentimos, nos bautizamos, perseveramos, recibimos el Espíritu Santo. Es cuando el Consolador viene a habitar en el creyente. Juan 14. Vámonos para Juan 14, leer unos textos ahí. Juan 14, 15. Si me amáis, dijo Jesús, si me amáis, guardad mis mandamientos. Y yo rogaré al Padre, dijo Jesús, y os dará otro Consolador para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, que es el mismo Espíritu Santo, el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis. ¿Cómo así que le conocéis? Ellos conocían a Jesús, pero no conocían, pero Jesús le dijo, ustedes lo conocen, porque mora con vosotros, está con ustedes y estará en vosotros. Mora con vosotros y estará en vosotros. No os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Jesús aquí habló y dijo con claridad de que Él era el Espíritu Santo. Literalmente Él nunca dijo, yo soy el Espíritu Santo. No, pero está implícito en lo que Él dijo. Por eso hay que leer bien. Yo rogaré al Padre, dará otro Consolador que esté con vosotros para siempre. ¿Por qué? Porque Jesús no iba a estar con ellos en lo físico para siempre. Él iba a morir, resucitar y ascender a los cielos, y se iba a ir. Ellos lo vieron cuando se fueron, cuando se fue. El Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce. Pero vosotros, o sea, Jesús hablándole a sus discípulos, ustedes le conocen porque mora con vosotros. ¿Quién es el que estaba con ellos? Jesús. Por eso se está refiriendo al Espíritu Santo. Estará en vosotros, con vosotros, en vosotros. Y dice el 18, no os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Entonces, hermano, Jesús, y esta es una de las doctrinas de la iglesia nuestra, bueno, es una doctrina de la Biblia, que nosotros valoramos y defendemos, de que el Espíritu Santo es el mismo Jesús.
porque lo dice con claridad, vendré a vosotros. Bien, entonces, el bautismo del Espíritu Santo es una experiencia distinta al bautismo en agua. Ya lo leímos, cuando Jesús resucitó, se le apareció a sus discípulos y les dijo, recibid el Espíritu Santo, y sopló sobre ellos. Luego el Señor les ordenó que se quedaran en Jerusalén hasta que fuesen investidos de poder desde lo alto. Hablando del Espíritu Santo. Se estaba refiriendo a una experiencia posterior que los equiparía mucho mejor para la obra misionera, para anunciar el Evangelio. O sea, la venida del Espíritu Santo no es para ser salvos, es para ser testigos. Es para ser testigos. Hemos tenido a veces algunas diferencias en que le decimos, hermano, mire, si uno no dice que hay que, sin el Espíritu Santo la gente no es salva, entonces se quedan quietos y no buscan el Espíritu Santo. Pero el hecho de que haya que decir, no hay que predicar mal. Hermano Eliseo siempre nos dijo, no, eso no es así, hay que predicar que el Espíritu Santo viene porque somos salvos, no para ser salvos. Se hace como más fácil. ¿Es para los salvos? Sí. Entonces no creemos que una persona que no ha recibido el Espíritu Santo no es salva. Porque yo no me atrevería a bautizar. Te bautizo en el nombre de Jesús para perdón de los pecados. Y después que sube, pero tú no eres salvo porque tú también has recibido el Espíritu Santo. Sí, entonces todo tiene su propósito. Bien, entonces el Espíritu Santo viene para capacitarnos, para meternos en un nivel sobrenatural. El propósito del bautismo en el Espíritu Santo, el propósito, minutico que se me pasó la hoja, es el propósito, ¿verdad? Estamos en el propósito. El propósito del bautismo en el Espíritu. Jesús dijo que el Espíritu vendría sobre los discípulos para proporcionarles un revestimiento de poder. Recibiréis poder. Quédense en Jerusalén hasta que sean investidos de poder. Poder, no salvación, poder. Un revestimiento espiritual, una capacitación sobrenatural para que ellos fueran sus testigos por todas partes. En esto se resume el propósito de esta experiencia. ¿Para qué la experiencia del bautismo del Espíritu Santo? Bueno, porque libera, cuando somos bautizados con el Espíritu Santo, eso libera una unción sobre el creyente, para que su ministerio sea más eficaz y sus recursos vayan más allá del nivel natural. O sea, si no lo necesitáramos, bueno, pues en Jesús salvación y ya, prediquemos. Pero si Jesús prometió venir a morar en nosotros, pues hay que aprovecharlo. O sea, hay que aprovechar todo lo que Dios nos prometió, hay que aprovecharlo. Porque allá en el cielo no vamos a hablar en lenguas, no vamos a orar, no vamos a ayunar, no vamos a ofrendar, no vamos a venir a cultos. No, aquí sí, entonces aprovechemos esa experiencia del bautismo del Espíritu Santo. Y concluimos con diferencia entre poder y santidad. Es importante afirmar que el bautismo en el Espíritu Santo libera poder, ya lo he dicho, poder sobrenatural a través de la vida del cristiano, pero no necesariamente cambia su carácter y lo vuelve más santo. O sea, el Espíritu Santo no vino para santificar, la palabra no santifica. Claro que el Espíritu Santo es Dios actuando en nosotros, claro que obra santidad, pero Jesús cuando habló del Espíritu Santo habló más que todo, recibiréis poder para una tarea, poder para evangelizar, poder para orar por los enfermos, poder para tener fe.
poder para discernir el Espíritu, poder para tener palabra de conocimiento. Y ese también es un error de nosotros los cristianos, que hemos recibido el Espíritu Santo y nos hemos quedado con eso aquí, para nosotros, para mí. Y no, el poder es para ser testigos. O sea, el Espíritu Santo nos lleva al evangelismo, a donde sea, con quien sea. Por eso no precisamente una persona que reciba el Espíritu Santo se vuelve más santa. No precisamente su carácter se le volvió ahora, mira, un angelito. Antes era un diablito. No precisamente. No. Por eso es posible que personas usadas sobrenaturalmente por Dios tienen vidas dudosas. Por eso Jesús le dirá, no todo el que me diga Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Señor, pero profetizamos en tu nombre. Señor, pero echamos milagros, echamos demonios en tu nombre. Pero hicimos milagros en tu nombre. Son dones poderosos. ¿Qué le dirá Jesús? No los conozco, apartados de mí. ¿Por qué si ellos hicieron milagros? Por el Espíritu Santo lo hicieron, pero no se dejaron moldear su carácter. Entonces Dios dice, sí, poder, en mi nombre hay poder. Pero ¿qué pasa con tu vida que no es transformada? Eso es lo que pasa. La santidad es obrada por el Espíritu Santo, pero a través de un proceso constante de perfección, por el cual se desarrolla el fruto del Espíritu. Gálatas 5, no lo vamos a hablar. O sea, es un proceso. La santidad es un proceso, pero el bautismo del Espíritu Santo no es un proceso, es un viajazo, si se puede decir. Es una experiencia, ¡pam! Te llenado del Espíritu Santo, ya tienes poder. Úsalo. Mientras que la santificación es un proceso. Hoy soy, mañana soy mejor. Vamos como la luz de la aurora. Mientras que el Espíritu Santo no necesita ir como la luz de la aurora. Tú lo tienes. ¿Cómo nosotros vamos a santificar o a perfeccionar el Espíritu Santo si eso ya está perfecto? Porque necesitamos perfecciones, somos nosotros. Nuestro carácter, nuestro temperamento, como nos predicaban hace, creo que el viernes pasado, que Dios nos pasa por prueba para afinarnos. Sí. Por eso, hermanos, es posible que Dios te usa, ya este es otro tema y no lo voy a hablar, los dones de sanidad. Dios te puede usar y poniendo manos sobre los enfermos y se sana. Y eso no es precisamente que tú seas más espiritual.